Bienvenidos a otro capítulo de Contemos Nuestras Historias. Latinos apoyando a otros latinos en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos o continuamos, mejor dicho, en Nueva York. ¿Cómo es que es la manzana? La ciudad de la... Me encanta, yo no, hasta me enredo con lo dicho. Y que la ciudad de la manzana, la gran manzana, la ciudad que no duerme. Y que una vez escuché una obra que decía, y que la gran manzana, yo soy el gusano que la carcome. Y yo, ok, qué maravilla. Si no estás siguiendo este canal, este es un momento ideal para seguirlo porque hoy tenemos a Ángela Calle que nos va a contar su historia, pero hoy es Ángela, mañana puede ser tú, porque tu historia cuenta, tus sueños cuentan, tus metas cuentan. Ángela Calle, la tengo aquí a mi lado, nace en México, Puebla, vive en Nueva York, ya nos va a decir exactamente dónde. Yo le digo como en Los Ángeles, yo le digo Los Ángeles a todo, yo le digo New York a todo, y resulta que Nueva York es como un pedacito y lo demás tiene otros nombres, ya nos dirá. Tiene 25 años en Estados Unidos, hace algo que se llama acompañamientos holísticos, tiene un centro donde da terapias de pensamiento, utiliza la base metodológica del PNL. Tiene además un salón de belleza por más de 20 años. Realiza un curso que nos va a hablar de eso más adelante, que se llama RTC, ya nos dirá qué es eso. Madre de 5 hijos, no voy a emitir comentarios al respecto. Así que en ese momento no había televisor en la casa, entonces qué maravilla. Un esposo que la ama y que la adora y que además la impulsa a ser más de lo que es hoy. Y como si fuera poco, es escritora y el libro lo tiene acá. Si no lo han comprado, este sería un momento ideal para pedirlo. ¿Está en Amazon? Claro, para pedirlo sí. En Amazon. Y ya nos va a decir un poquito de su historia para que ustedes también la vean. Por tradición, generalmente a mí me abrazan, entonces te pido un abrazo. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sientes? No, gracias por la invitación, porque creo que la información es para compartirse y lo que está haciendo me parece súper bien. Gracias. Bueno, nosotros siempre cada vez que decimos bien, decimos solo bien o extraordinario. No, extraordinario. Me encanta, maravilla. ¿Cómo estás? La gente dice bien o extraordinario. Amazing, sí. Incredible. Ok, ¿cómo quieres comenzar? Yo siempre digo, la entrevista es tuya, las cámaras son tuyas, las luces son tuyas, todo es tuyo. Yo solo hago la presentación y ya después hablas tú solita. Ah, bueno. Yo solo hago preguntas. Pregunte, pues. Ok, ¿cómo quieres comenzar? ¿Naces en Puebla? ¿Nos quieres contar un poquito esa etapa para antes de entrar en calor? ¿Dónde naces? ¿Cómo naces? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo fue el proceso de tu mamá, tu papá? Lo que quieras contar de esa parte. Claro que sí. Bueno, yo nací en un pueblo que pertenecemos a Puebla. Se llama Santa Ana. Y somos 8 hijos. Uy, qué maravilla. ¿Y tú eres la número qué? Yo soy la número 7. Casi entonces, la última. Sí. ¿La consentida? No realmente. Pero bueno, siempre pensé que mi vida fue una tragedia y eso fue a raíz de que mi papá murió desde que yo tenía 10 años. Pero regresando a mi niñez, me di cuenta que pues yo fui una niña feliz. Nací con papá, con mamá, mis hermanos mayores, pues todos me consentían porque nosotros, mi hermana y yo éramos las más pequeñas, entonces éramos pues las más consentidas porque mis hermanos ya eran más mayores. Entonces me doy cuenta que he sido una niña feliz porque tenía papá, mamá, mis hermanos que nos cuidaban y empiezo a crecer. Cuando mi papá muere, pues yo tenía 10 años y en ese tiempo a mí me decían Nova. ¿Por qué? No lo sé, pero a mí me decían Nova. Cuando mi papá muere, yo lo tomé como, solo mi papá me podía decir Nova y ahora que mi papá no está, nadie me puede decir Nova. Y le prohibí a todo el mundo que me dijera así. Y bueno, todo eso pasó, para mí se convirtió en una tragedia mi vida. Yo decía, ya no tengo quien me cuide, quien me proteja, porque mi papá ya no está. Él quería que estudiara y ahora ya no voy a poder estudiar. Mi mamá tenía otro pensamiento. Ella decía que la mujer nació para crecer, casarse, tener hijos y ya. Entonces, para mí yo no estaba de acuerdo porque mi papá dijo que quería que estudiara y tuviera una profesión. Y era como esa controversia.
Y bueno, fui creciendo, pero pues como dicen que uno se convierte en su entorno, pues yo crecí. Mi mamá decía que como tradición no se podía casar mi hermana más pequeña antes que yo, tenía que casarme antes que ella. Entonces pues yo fui obediente y busqué una persona y me casé. O sea, dije, bueno, si hay que casarse, pues me caso. No era porque pues me enamoré de la persona, porque quería, simplemente dije, bueno, era de casarse y me casé. Y fue un matrimonio pues muy, eh, nada positivo, fue muy, muy difícil. Fueron 3 años muy difíciles. Siento que esos 3 años fueron como lo más difícil en mi vida porque vivía en esa presión y no podía contárselo a nadie, o más bien no quería contárselo a nadie. Siempre siento que era mi ego de no regresar a contarle a mi mamá, me está pasando esto. Sabía que ella estaba ahí y que me iba a defender, pero yo no quería contárselo porque sentía que porque ella me puso la idea de casarme, tenía coraje hacia ella y no quería contárselo. Entonces era el ego manejándome en ese momento. Pero bueno, pasó el tiempo y nace mi hijo. Mi hijo nació y cuando él tenía más o menos 3 o 4 añitos, cuando ya hablaba bien, él me pedía un juguete. Y ese juguete yo no se lo podía comprar, costaba un peso, peso mexicano, y yo no se lo podía comprar. Ese momento fue crucial en mi vida, porque pues yo ya había aceptado, bueno, esto me tocó vivir, pues lo viviré y me conformé. Pero cuando mi hijo lloró tanto por ese juguete, ahí fue cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué me conformo? Siempre desde niña me gustaba trabajar y generar dinero y tener éxito en la vida. Decía, ¿a qué hora me conformé con esto? No puedo vivir así. Y decido separarme. Me separo, me voy a casa de mi mamá, pero al poco tiempo mi mamá muere también en un accidente muy trágico donde murieron eh, pues 5 personas y una quedó herida. Fueron 6 personas en ese accidente. Fue muy trágico y después de eso regresé todavía con el papá de mi hijo otra vez porque ya no tenía dónde vivir. Pero ya no fue como, ya no quise seguir con esa misma vida de, digo yo, de tristeza y pobreza, porque la pobreza yo siempre lo digo que se lleva en la mente. Solamente pensaba que era pobre porque en realidad ahora que vuelvo y veo mi vida digo, nunca he sido pobre. Nunca he sido pobre porque soy una persona saludable, una niña saludable, que siempre me gustó trabajar y me gustó emprender, entonces nunca he sido pobre, solamente era la idea de la pobreza en la mente. Y bueno, pasó todo eso y cuando el papá de mi hijo ve que pues él pensó que solo me iba a separar como haciendo un capricho, pero iba a regresar. Pero luego él vio que yo empecé a aprender y a hacer cosas y a lograr cosas. Él dijo, a ver, como que esta no va a regresar. Entonces él empezó a pelearme al niño. La custodia del niño, la cual la gané yo, porque obviamente con toda la situación que habíamos vivido, pues la había ganado yo la custodia. Pero pues a la misma vez él vino a visitarlo y se lo llevó. Cuando él se lleva a mi hijo, era como, o sea, yo ya no puedo con todo lo que me está sucediendo y decido salirme, irme, quería irme muy lejos, no sabía dónde. Y como ya tenía un hermano que estaba en Estados Unidos de años atrás, hubo una persona que me dijo, me voy para Los Ángeles, ¿quieres venirse conmigo? Vámonos. Y eso fue como que me prendió así como, mi hermano está en Nueva York, yo me puedo ir con él. Entonces, ahí fue cuando yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Me voy porque este muchacho me dijo que me va a llevar para Los Ángeles, me voy para Los Ángeles. Y de ahí me voy para Nueva York, como si estaba a la vuelta de la esquina, eso es lo que pensaba. Pero mi hermana cuando me vio ya con esa decisión, ella me dijo, no, ¿cómo tú te vas a ir con alguien que ni conoces y que si pasa esto y que si pasa lo otro? Entonces ella le habló a mi hermano y le dijo que me ayudara a venir para acá y pues fue mi hermano el que dijo, bueno, está bien, te voy a esperarte un tiempo y te voy a traer para Nueva York. Llego a Estados Unidos en el año 2000. Ya va, ya va, ya va. ¿Y cruzas cómo?
por la frontera. Como una mortal, Sí, ahí pero caminando por fácil el o una desierto. historia complicada. Pues digamos que en el medio, no estuvo ni grave ni tampoco estuvo fácil. Estuvimos caminando, supuestamente en un día íbamos a llegar. Cuando íbamos a cruzar una carretera, nos persigue inmigración y agarran casi a todos. Veníamos 80 personas y quedamos solamente como 10. Y de esas 10 personas, pues yo era una de ellas. 4 se fueron a entregar porque dijeron, ya no queremos seguir caminando, estamos perdidos, no sabemos dónde estamos. Pero los demás dijimos, no, pues si ya dijimos que nos vamos a Nueva York, nos vamos a Nueva York. Y nos quedamos ahí en el desierto, caminando, deambulando por aquí, por allá. Eh, hay mucha, hay muchas pandillas, mucha gente buscando gente para hacer daño en el camino. Entonces empezamos a caminar en la noche y querían, no sé, agarrarnos, perseguirnos y nosotros nos pusimos a correr. Nos aventaron balazos y todo, pero gracias a Dios nosotros nos aventamos a un barranco ahí y pues no nos pasó nada. Nos quedamos quietos hasta que amaneció y ya en la mañana vimos que habíamos caído en todo ese barranco, pero gracias a ese barranco encontramos un camino y pues por ahí salimos y ahí nos fuimos a encontrar. Dios es tan bueno, yo digo que Dios siempre me ha cuidado, porque fuimos a encontrarnos con el guía de el guía. O sea, el guía de nosotros se lo llevaron, pero ahí estaba el otro. Y él fue el que nos cruzó hasta aquí. Él fue el que dijo, bueno, quédense aquí conmigo, yo voy a buscar la forma de sacarlos de aquí, porque estábamos ahí como perdidos en el desierto. Y ya él nos llevó caminando y me acuerdo que nos subió a un carro y nos llevó a una casa y de esa casa nos llevaron a Arizona. Y de ahí nos trajeron en carro hasta Nueva York. Wow, qué maravilla. Entonces siempre digo que yo estaba enojada con Dios porque decía, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué un mal matrimonio? ¿Por qué se muere mi mamá? ¿Por qué se muere mi papá? ¿Por qué el papá de mi hijo me lo arrebata? Y todo eso decía, ¿a quién le he hecho más la culpa? Pues Dios tiene la culpa, porque si está Dios, si existe un Dios, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Verdad? Pero ahora siempre digo, no, todo era perfecto y Dios siempre me cuidó, siempre, siempre me estuvo cuidando. Todo lo que vivimos en ese pase, en ese trance, pues fue Dios cuidándome. Claro, Y por eso totalmente de pues acuerdo llegué a contigo. Estados Unidos. Y en ese momento, cuando te cruzaste, dejaste al niño con el papá. Sí, porque él se lo llevó y me dijo que si yo quería ver al niño otra vez, tenía que regresarme con él. Entonces yo le dije, yo no voy a regresar más, porque esa vida no quiero y no me gusta. Y pues decían que el matrimonio es para toda la vida. Y yo les decía a mis hermanas, pues si ustedes quieren vivir toda su vida en esa vida, bien, pero yo no quiero. Yo no me gusta esa vida. Te felicito. Te felicito por esa decisión. Fue la más sabia que tomaste. Y qué genial. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación en Estados Unidos cuando llegas? Pues al inicio, cuando llegué de noche, llegué como a las 2 de la mañana. Y bueno, todo el mundo hablaba de Nueva York y que lo bonito y que vamos y que tomamos soda. Yo decía, ¿qué será eso? Yo no sabía que era una soda. Entonces decían que vamos a McDonald's y yo decía, wow, la gente va a McDonald's. O sea, yo viniendo de un pueblo donde uno no se corta el cabello, donde uno no se pone pantalones, donde, o sea, en un pueblo muy cerrado y llegar a una ciudad y donde decían que se van a McDonald's y que se toma soda y que yo decía, wow, Nueva York. Al siguiente día, cuando ya de día mi hermano me lleva afuera y yo dije, esto es Nueva York. Él vivía aquí en Manhattan. Yo dije, ¿por qué me vine aquí? ¿Para qué vine? Y ahí empezó otra vez, yo siento que regresé ahí otra vez al victimismo, como a decir, ay, pobrecita de mí, ¿cómo aquí yo sola, no tengo a nadie? Porque pues estaba mi hermano, pero él tenía su esposa, tenía su familia, o sea, pues nada que ver de que pues él estuviera conmigo, sino él
solo llegué y al otro día se fue a trabajar y esa es la vida aquí. Entonces, pues sí me sentí como, yo me quiero regresar, ya no quiero estar aquí. Pero pues ahí tenía muchas deudas porque en México eh, reclamando la custodia de mi hijo, pagando abogados, yo ya no trabajaba porque tenía que estar pagando todo eso, pues tenía muchas deudas. Y luego venirme para acá, pues tampoco tenía el dinero, entonces tuve que hacer otra deuda más y decía, bueno, pues tengo que pagar mis deudas. Y le decía a mi hermana, cuando yo pague todo, me Me voy, voy. me voy. Pero pues cosas pasan en el transcurso de la vida aquí. Empiezo a trabajar como empleada doméstica interna en una casa de una señora, siempre hablo de ella, la puse en mi libro porque para mí ella fue mi primer mentora. Ella fue una persona que era muy difícil de lidiar con ella. Me recordaba mucho a mi mamá, porque para ella no existía un no. Ella decía, contesta el teléfono. Y yo, pero pues es que yo no sé inglés. No me importa, contéstalo. O sea, ella me hacía hacer cosas que yo no sabía y en ese momento me enojaba, pero ahora lo veo como todo lo que ella me hacía hacer me hizo bien porque me obligó a aprender el idioma inglés, me obligó a aprender la profesión que ella hacía. Y bueno, para mí ella se convirtió en esa mentora y poco a poco, como vivía ahí con ella era, estaba casada, tenía 2 niños, el esposo trabajaba todos los días y a la que veía siempre era ella y las niñas, 2 niñas. Y ella siempre me hablaba como si yo le entendiera todo. Eso era algo, no sé, muy chistoso con ella, que ella me hablaba como si yo le entendiera todo lo que me decía, porque yo no hablaba inglés, ella no hablaba español, pero ella me hablaba como si y yo siempre, la mente es muy poderosa. Yo me doy cuenta que la mente, cuando escucha, uno empieza a entender lo que está uno viviendo, está mirando. Por eso digo siempre que cuenta mucho el entorno en el que uno se está moviendo. Porque en ese momento ella me hablaba, yo no entendía, o sea, no sabía nada de inglés, pero lo fui aprendiendo con ella. Y ella la veía como ella era muy emprendedora, le gustaba mucho trabajar y ganar dinero, y yo decía, yo quiero ser como ella. Y empecé a decirme eso, yo quiero ser como ella, yo quiero aprender como ella, yo quiero estudiar como ella. Ella compraba casas y vendía, tenía varios negocios, entonces la veía a ella y decía, yo también quiero hacer como ella. Y tenía una casa muy bonita y dice, yo quiero una casa como esa. Y bueno, empecé como lo que dice siempre Alex Day, empieza fingiendo y terminarás creyendo. Y así comencé con ella, no fue fácil la adaptación con ella por el idioma más que nada. Y también porque ella no era o no es hasta la fecha una persona como llevable. Es difícil. Uno tiene, por ejemplo, en mi caso, pues yo le encontré su lado bueno y me iba por ahí. Siempre la gente me decía, ¿cómo tú puedes trabajar con esa señora? Está loca. Y yo decía, no, pero tiene un buen corazón. O sea, yo lo veía así. Y así fue, fui caminando. Un año después de que estaba en Estados Unidos, conocí a mi esposo. Y el conocerlo a él, pues él fue mucho apoyo para mí. Y yo quería estudiar y él decía, pues vete a estudiar. Él se reía y me decía, si no sabes español, ¿cómo vas a saber inglés? Vete a estudiar español primero. Y yo estudié alfabetización en el consulado mexicano para aprender a leer y escribir bien. Después estudié el high school de aquí y luego todo lo que es cosmetología y la belleza, todo eso lo fui estudiando pues poco a poco mientras que estaba trabajando interna en esa casa. Y luego la señora pues me vio a mí que era muy curiosa, me gustaba mirar lo que ella hacía. Cuando iba, por ejemplo, a las casas que compraba, ella me llevaba, ¿quieres venir? Sí, yo me iba con ella y me enseñaba, mira, que tienes que mirar acá, que tienes que mirar allá, cómo es en la pared, o sea, y yo la observaba, yo no entendía mucho de lo que ella hablaba, pero observaba lo que hacía.
Entonces ella poco a poco me llevó a su negocio, me dijo, ¿quieres aprender? Yo te enseño. Y fui a su negocio, me enseñó todo lo que era de belleza, de uñas, o sea, de todo, el pelo, todo me lo enseñó ella, todo me lo empezó a enseñar ella y ahí empecé yo a mirar como esto puede ser algo muy bueno para mí. Y bueno, al año de que conozco a mi esposo, decidimos vivir juntos. Él decía que nos casamos, yo le dije, nunca más me volveré a casar, porque ya venía de un matrimonio y decía, yo no quiero estar con compromisos otra vez con nadie, porque no quiero vivir otro matrimonio así mal. Yo le dije, podemos vivir juntos, está bien. Entonces vivíamos ya juntos, pero yo siempre trabajaba con esta señora, seguía aprendiendo hasta que tuve a mi hijo, después tuve al otro, a mi hija, y cuando ya tenía 2 niños, pues ya me fue muy difícil trabajar con esta señora. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo voy a irme a trabajar a otro lado porque ya no puedo trabajar aquí. Y empecé a trabajar en Brooklyn porque mi esposo vivía en Queens y yo pues iba y venía porque trabajaba en New Jersey. Pero cuando ya decidí radicar en Nueva York, me fui a Brooklyn. Y ahí comencé a trabajar en un salón de belleza, el cual no me gustó, y decidí emprender en mi propio negocio. Dije, bueno, yo no, creo que yo no sirvo para trabajar para alguien. Mejor voy a trabajar para mí. Y empecé con mi propio negocio en mi casa. Amoldé mi sala, le hice una división con unas cortinas, bueno, ahí me inventé de todo y empecé a trabajar ahí. Y 4 años después empecé a trabajar en un salón de belleza, ya rentando para mí. Y así empecé en todo ese camino. Y en el 2011 me enfermo, me diagnostican con una deficiencia renal y el colesterol muy alto. El doctor me dijo que yo tenía que vivir tomando medicamentos de por vida porque ya eso no se me iba a quitar. Mis hijos estaban pequeños, ya para entonces ya tenía los otros dos, que son gemelos, son niña y niño, por eso es que terminé con 5. La idea era de 4, yo siempre quería, desde niña decía que yo quería una familia de 4, 2 niñas, 2 niños, pero bueno, Dios me dio el quinto, me dio el pilón, como le decimos allá en México. En mi último embarazo, pues me nace niña y niño, y bueno, dije, bueno, pues Dios sabe lo que hace y yo seguía trabajando, todo tiempo trabajé con los embarazos, con los bebés, siempre trabajé. Y en ese tiempo, en ese momento me enfermo. Cuando el doctor me dice eso, me dio miedo. Y dije, si a mí algo me pasa, ¿qué va a ser de mis hijos? Ellos todavía son bebés. Y yo sé que su papá los adora porque mi esposo vive por ellos y para ellos. Pero decía, ¿qué va a pasar si yo no estoy? ¿Qué va a ser de mis hijos? Nadie los va a cuidar como yo. Yo soy muy sobreprotectora de mis hijos. Entonces decía, ¿cómo va? Y ahí fue cuando empecé a buscar opciones. Decía, tengo que encontrar algo, porque algo tiene que haber que yo pueda hacer, no puedo vivir así. Y entonces ahí fue cuando encontré, bueno, me encontró la compañía de multinivel con las vitaminas y llegó por medio de mi hermano, porque mucha gente me invitaba a todos los multiniveles que existen. Y yo decía, no, 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 yo no necesito nada de eso, yo tengo mi negocio, yo no puedo, no, 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 no. Pero resulta que mi hermano aparece en mi casa con sus catálogos. Viniendo de mi hermano es como fue que le hice caso. Si no hubiera venido por mi hermano, yo no hubiera hecho caso a eso. Y él me decía, pero mira, ven, puedes tomar estas vitaminas y puedes ganar dinero. Y él decía, nos vamos a hacer millonarios y que mira la gente que llega a no sé qué niveles. Y yo le decía, sí, 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 nos vamos a hacer millonarios. O sea, era la idea de él. Y yo le decía, sí, 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 ya veo lo millonario que es. El ego hablando siempre digo yo, porque yo era, y creo que todavía tengo un poco de egocéntrica, todavía me sale, pero en ese tiempo era demasiado egocéntrica.
ya había logrado todo lo que quería y más, y eso me hacía sentir de que nadie puede saber más que yo, nadie puede hacer mejor que yo, nadie, o sea, él me está diciendo que vamos a ser millonarios en este negocio, pero si yo trabajando, ganando todo lo que gano, no puedo ser millonaria, ¿cómo voy a ser millonario? O sea, era todo eso que para mí, cuando uno no tiene nada y llega un momento en que uno tiene, uno se convierte en esa persona odiosa que se siente que todo lo puede y que no necesita a nadie, ni siquiera de Dios. Y esa era yo. Por eso es que siempre digo, todo pasa para bien, porque el yo tener ese miedo de qué va a pasar con mis hijos, empecé a buscar. Y ese momento, yo, cuando llegó mi hermano y me empieza a llevar a los seminarios, a las convenciones, y empieza a escuchar a la gente contando sus historias, como lo que estoy haciendo ahorita, empecé a escuchar y hubo una señora mexicana, por cierto, que ella dijo, cuando vas por la calle y te preguntan, ¿cómo estás? Y tú dices, estoy bien, porque todo el mundo está bien. Pero ella dijo, ¿estás bien comparada con quién? Y esa pregunta que ella hizo, yo me quedé así, o sea, yo estoy bien comparada con quién, porque yo siempre me sentía como yo soy buena en esto, en lo otro, soy mejor que todos y nadie es mejor que yo. Y yo decía, o sea, yo estoy bien comparada con quién. O sea, ahorita en este momento estoy enferma y no sé cómo curarme. Entonces, ahí sucede que me fui a México a visitar a mis hermanas y el mirar a mis hermanas, como regresar a ver mi vida, cómo había sido y cómo había vivido, me, me llegó como todos esos pensamientos, ideas de que de dónde vengo, nunca debo olvidarme de dónde vengo. Tengo que tener muy claro hacia dónde quiero ir, pero nunca debo olvidarme nunca de todo lo que ellas hicieron por mí, de todo lo que mis papás hicieron por mí. Y eso me trajo en toda esa idea de que regresé para acá buscando libros, buscando algo que me ayudara a salir de lo egocéntrica que estaba. Y empecé a buscar algo que a mí me ayudó mucho, fue un curso de milagros. Y me lo encontré, como dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Me lo encontré por ahí por internet, me metí a estudiarlo, empecé a escuchar todo eso y de ahí me encontré con el señor Luis Fallas. El encontrarme con él para mí fue una bendición porque en ese momento ya no estaba mal solamente emocionalmente, estaba mal físicamente, también estaba mal económicamente porque todo eso, cuando uno está yendo por el lado del ego, todo se empieza como a derrumbar. Es como que creamos una casa de arena y entonces empieza a caerse. Empiezan a llegar los aires y así sea el más mínimo, se desborona. Y a eso fue lo que me empezó a pasar a mí. Después de haber logrado, de haber hecho, de haber llegado, yo digo, siempre está ahí Dios para decir, a ver, espérate tantito porque ya no estás yendo por el camino que tenías que ir. Ya no estaba yendo por el camino de servir, por el camino de apoyar, por el camino de ayudar, ya estaba yendo por el camino de que soy yo y nadie más. Nadie más sabe mejor que yo. Y en ese momento, cuando empiezo a buscar y buscar y me ingreso al curso que me ofreció el señor Luis Fallas, él se convirtió en ese mentor que me paraba, o sea, él cada vez que yo decía algo y me decía, no me gusta lo que dices, se dice así. Y había otro señor que ya murió, que que él también siempre, yo le decía, bueno, si Dios quiere, y él decía, no, Dios ya quiere. Dios siempre quiere. Dios ya quiso, Dios siempre quiere. ¿Qué tú estás diciendo? Por ejemplo, una vez que él me estaba esperando en una esquina y yo llegué y estaba en la otra esquina y le llamaba por teléfono, no me contestaba para que él me viera. Y yo, ay, pero ¿por qué no me hace caso? Y era demasiado reactiva. Cuando él se cruza la calle,
finalmente me ve y yo le hago así, él se cruza la calle y viene y yo le digo, pero es que me he pasado cuánto tiempo llamándole por teléfono y haciéndole señas y usted no me hace caso. Y él me dijo, buenas tardes, Ángela, ¿cómo está tu día? Siempre me acuerdo de ese momento porque siento que ese señor me ayudó mucho a bajarme, a entenderme, porque era demasiado reactiva. Y ahí fue caminando en todo el entendimiento. Después de eso, con Luis Falla se conoció una persona que me invitó a la Academia Luz Reiki y ahí inicié el camino de sanación, el cual me sanó no solamente físicamente, sino emocionalmente. Y ahí fue cuando entendí que todo lo que Dios ha puesto en mí, todo lo que Dios me ha dado es para poder yo servir y apoyar a otros. Me encanta. Y desde ahí comencé a compartir la información. Y hoy día entonces haces acompañamientos holísticos. Sí. Okay. ¿Qué es RTC? RTC es Reiki Transmutación Consciente. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué es Reiki? Reiki, pues enseñamos o ayudamos a las personas a entender que somos energía. Y la transmutación de pensamientos, porque traemos todos esos pensamientos egocéntricos que por eso es que no los entendemos. Y consciente porque trabajamos mucho sobre la conciencia, desde qué es lo que me está pasando y por qué o para qué, más bien para qué, siempre digo, no es porque, es para qué me está sucediendo esto. Por ejemplo, hoy vengo manejando y hay mucho tráfico. Y entonces yo me enojo por eso. Pero en realidad el enojo no viene por este momento que me encontré con el tráfico. El enojo viene por algo que me recordó ese tráfico. Y eso es lo que trabajamos. Por eso es este RTC. Me encanta. Y gracias a esas psicoterapias, porque yo las tomé primero, porque las necesitaba mucho. Así comencé en eso. Comencé tomando psicoterapias para yo poder entenderme a mí misma. Y de ahí fue cuando yo siempre decía, voy a escribir un libro, pero no me salía. Cuando empiezo a entender mis pensamientos y a sanar emocionalmente, ahí salió el libro. Por eso es que Nova es el viaje a una transformación brillante, porque es mi transformación. Comparto, son 10 capítulos donde comparto, por ejemplo, ¿qué es la muerte? Nos enseñaron que es una tragedia, pero no es una tragedia, es solo una transición. Por ejemplo, comparto la media naranja. O sea, siempre decimos, ay, mi media naranja. ¿Cómo que mi media naranja? Yo quiero a la persona completa, entera. ¿Cómo que a medias? O sea, es las ideas que traemos del entorno en el que vivimos. Cada capítulo lleva una herramienta para que las personas puedan caminar y lleguen a esa transformación brillante. Ese es el libro Nova. Me encanta. Para los que lo quieran comprar, está en Amazon y está en español y en inglés. Me encanta. ¿Has tenido problemas familiares por ser emprendedora? Muchos. ¿Y cómo has logrado equilibrar entonces tus emprendimientos con la familia? Pues llega un momento en el que mi hermano era mucho de que nos unimos todos para irnos de paseo, por ejemplo. Okay. Pero pues yo trabajaba de lunes a viernes y estudiaba los fines de semana. Entonces yo siempre decía, es que yo no puedo, yo tengo que estudiar, yo tengo que trabajar. Y bueno, ustedes vayan. Y mi esposo también, mi esposo es una persona que es muy dedicado a su trabajo. Él también no deja un trabajo por una fiesta o no deja un trabajo por irse por ejemplo, de paseo. Entonces, mi hermano pues tenía unos horarios diferentes y él podía hacer eso. Yo le decía, está bien por ti, pero nosotros o yo no tengo ese tiempo. Y bueno, poco a poco, pues cuando uno no va a esas invitaciones, nos dejan de invitar, nos hacen a un lado solitos,
porque como me invitan, pero yo no voy, entonces poco a poco nos van desinvitando. Y bueno, resulta también que nosotros vivíamos en Queens, donde vive la familia de mi esposo, pero luego nos mudamos a Brooklyn, solos. Mi familia vivían aquí en Manhattan y la familia de él en Queens, y nosotros nos fuimos a Brooklyn. Entonces, pues como yo siempre pasaba ocupada, en los días de semana trabajando y los fines de semana estudiando, pues nunca tenía ese tiempo de relacionarme, de hacer fiesta, de ir a una fiesta. Entonces, pues nunca miraba, no porque no quisiera, sino porque no tenía el tiempo. Poco a poco me fui como separando de la familia y pasa el tiempo y como en el 2012 por ahí, hicimos una fiesta porque fue el cumpleaños de mi hija y yo dije voy a invitar a la familia. Y invité a toda la familia y ahí es cuando se vinieron a dar cuenta de todo lo que habíamos hecho porque ni siquiera lo sabían. Ok, qué maravilla. Hoy día atiendes personas individuales, Sí. individualmente. ¿Algún caso, sin decir nombre obviamente, algún caso que te haya marcado profundamente? Sí, hay una chica que ella llegó un día y me empezó a contar la historia de cómo el esposo le había arrebatado a su hija y me identifiqué tanto con ella porque yo lo había vivido. Y cuando ella viene y me comenta todo eso, yo le dije, mira, las cosas pasan por alguna razón, si tú quieres yo te puedo ayudar. Y empecé en el acompañamiento con ella y trabajando. Estuvimos trabajando juntas como un año y empecé a mirar cómo ella empezó a crear ideas y decía, y si hago esto, y si hago lo otro, y si hago acá, y si hago allá. Y entonces yo le decía, mira, un día tu hija te va a buscar. Y no te preocupes, porque Dios es bueno. Dale gracias a Dios. Y decía, ¿tú crees? Sí, porque mi hijo hoy en día está en Nueva York. Él está aquí. Él vino a buscarme. Entonces yo le decía, mira, Dios promete y lo cumple. Dios te va a traer a tu hija, ya vas a ver. Bueno, a ella le dije, mejor ponte a estudiar algo, ponte a hacer, no sé, emprende en algo, algo que a ti te guste. Y un día ella me dijo, tienes razón. Y empezó también a estudiar, empezó también a prepararse. Y hoy en día tiene su negocio, su primer negocio, y está yendo porque dice, quiero otro negocio. Ella sí quiere hacer muchos negocios, pero ya tiene su propio negocio y para mí el éxito de ella me marca mucho porque pues es una persona que tenía la misma historia que yo tenía. O similar. ¿Similar? Me encanta. ¿Dónde te podemos encontrar en redes? Claro, me encuentran en Facebook o en Instagram o en TikTok como Ángela Calle. En TikTok me encuentran como Renóvate con Ángela, porque creo que todos buscamos o necesitamos o en algún momento estamos listos para esa renovación. Me encanta. ¿Das números de WhatsApp o solo en las redes? No, también por WhatsApp me pueden encontrar al 646-853-067 o en mi Facebook hay un link que los manda directamente a mi WhatsApp. Ok, entonces ahorita en la descripción lo que tú me autorices a poner cuando vayamos a sacar este video. Invitación para lo que haces de acompañamiento holístico o RTC, es decir, hazte autopublicidad. Claro que sí. Ahorita estamos iniciando el curso RTC que va a ser el 17 de febrero, va a ser los martes y miércoles de las 8 a las 10 de la noche, que estamos ahorita ya preparándonos porque ya estamos a una semana. Y el lunes vamos a tener un taller por Zoom, que también pueden contactarme para mandarles el link. Estamos haciendo un taller sobre lo que son los pensamientos, porque tenemos pensamientos positivos y también pensamientos no tan positivos, pero a la misma vez todos son buenos, solamente los trabajamos desde la observación. Y eso es lo que estamos haciendo el lunes en un taller por Zoom. ¿Al lunes a qué hora? El lunes a las 8 de la noche. 8 p.m. 8 ¿Puedo p.m., estar? claro que sí. Muy bien.
Claro que puede estar. Creo que no tenemos agenda para el lunes a las 8. Muy bien. Sí, A las el 7 lunes. tengo agenda. A las 8 creo que no. Sí, Entonces, el, elijo estar. el Y, lunes. ok, Nova 1 es, aparte de tu libro, algún libro que te haya marcado que recomiendes a las personas. Tus zonas erróneas. Tus zonas erróneas. Ay, ese nunca lo había De Wayne escuchado. Dyer, sí. Ese libro fue un libro que me mostró que estaba actuando erróneamente, que estaba tomando decisiones erróneas en todo, en la alimentación, en mi comportamiento, en cómo estaba criando a mis hijos. O sea, es un libro que para mí marcó mi vida y lo recomiendo siempre al 100%. Súper. Si Tus zonas pudieras ir erróneas. a cualquier país que te paguen un viaje para mañana por 15 días, sacando, sacando tu país y Estados Unidos, ¿a qué país irías? A Israel. Ay, hoy me encanta. Yo quiero ir. Me fascina. Sí, Casi todas las entrevistas con la misma pregunta porque todos responden algo completamente diferente. Me fascina. sí. Genial. Ve, llévame. Cuando vayas, por favor, me anotas porque quiero. Bueno, ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la comunidad? No, vamos a hacer una más puntual. Si alguien piensa venirse o ya está aquí llegando, ¿qué mensaje le darías? que está llegando como llegué yo. Esa es, Que esté llegando, como o que esté llegando algunos aquí, llegamos solo que esté mortalmente llegando. también caminando, o sea, o corriendo algunos, porque Bueno, para cualquier persona que llegue aquí como llegue, ya sea por el paso o con visa o como a tenga eso que yo le digo llegar, como un princesito. como un princesito, no importa. Eh, que no tengan miedo, porque nos dejamos llevar del miedo y por eso a veces no hacemos las cosas. Pero sin miedo, simplemente a veces por el idioma, bueno, se puede aprender. Entonces, no tengan miedo, simplemente empezar a prepararse, eh, por ejemplo, en lo que les hace falta, porque a veces no sabemos qué nos hace falta. En mi caso, pues no sabía leer bien, escribir, y eso para mí se me convertía en una limitación, pero lo pude aprender. Claro. Ahí está un libro, escrito por mí. Sí. O sea, se puede aprender. El inglés, pues no sabía ni una palabra, pero también se puede aprender. Entonces, ¿qué le diría? Pues aprender lo que no sabe, Muy bien. nada más. ¿Sientes solamente lo que lo haga solo o lo invitas a que se una al, porque hablaste en algún momento sobre todo del tema de del entorno, que a veces también nos pasa que llegamos a entornos que no son tan productivos, ¿no? Ni tan positivos. Entonces, ¿recomendarías a estas personas que si están en entornos no tan positivos que busquen salir de ahí para encontrarse con grupos de una mentalidad con conciencia tal vez Sí, despierta o con conciencia diferente? claro que sí. Para mí creo que el entorno es muy importante. El entorno en el que uno se cría, por muy emprendedor que uno sea, como lo que yo decía en México, para mi mamá la idea de una mujer era crecer, casarse y tener hijos, y ya, es ser esposa de para toda la vida. Pero cuando salgo de ese entorno, vengo a Estados Unidos y veo a una mujer que está casada, tiene un esposo, tiene 2 hijos y que es tan emprendedora, haciendo lo que le gusta, haciendo negocios, generando dinero. Entonces, creo que el entorno es muy importante y en el caso mío, pues Dios me ha puesto en esa compañía. Y cuando uno no les han puesto en esa compañía, pues pueden buscar porque ahora hay mucho. Claro, Habemos mucho, sabemos, porque yo claro. también ahí estoy. Siempre estoy dispuesta a ayudar a las personas. De hecho, hay muchas chicas que se gradúan de la escuela de cosmetología y no saben nada porque no tienen experiencia. Ahí estudian la teoría. Pero cuando vienen a mi salón, por ejemplo, yo las ayudo, las enseño, yo les doy todo para que aprendan. Y yo les digo, si tú no aprendes, es porque no Porque no te quieres. da la gana. Pero aquí está todo para que tú seas una buena manicurista o para que tú seas una buena haciendo faciales, para que tú, o sea, en lo que ellas quieren hacer,
Me encanta. Yo estoy ahí apoyándolas. Eso, latinos apoyando a latinos Sí. en Estados Unidos, porque si no quieres llegar lejos, porque no te da la gana. Pero primero hay que elegirlo, muy importante. Mi nombre es Ricardo Aponte, esto es Contemos Nuestras Historias. Latinos apoyando a otros latinos en Estados Unidos y en el mundo. Nova, Amazon, puedes comprarlo en inglés o en español. Si estás en la costa este, California, Vórtice, Centro de Bienestar y Transformación, un centro donde despiertas conciencia. Si estás en la costa este, si estás para abajo, Carolina del Norte, Lendechi, Aponte, Liderazgo y Transformación. Y si estás en Nueva York, ¿tu centro tiene nombre? Luz Reiki. Luz Academia Reiki. Luz Reiki. Luz Reiki. Y puedes contactarte con esta hermosa mujer empoderada que además también te va a apoyar a salir de posibles situaciones en las que estás, o a lo mejor ni siquiera tienen situaciones, sino que quieren alcanzar un nivel diferente. Para obtener resultados diferentes, debes hacer cosas diferentes, porque la definición de demencia es querer cosas diferentes y seguir haciendo lo mismo. Entonces, gracias por acompañarnos en este capítulo hasta el final y gracias por estar, por escuchar. Hoy fue ella, pero mañana puede ser tú, porque tu voz cuenta, tus sueños cuentan, tus metas cuentan. Nos vemos en un próximo capítulo de Contemos Nuestras Historias. Dios te bendiga, cuídate mucho, chaito.